Hola, bienvenidos a Nos Visitan. El día de hoy tenemos como invitados a Héctor Lazo y a su linda esposa Ruth. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo nos está tratando Curahuasi? Bien, de verdad felices de estar aquí, conocer Curahuasi, no conocíamos, ¿no? No. Y nos ha sorprendido gratamente, el cielo es lindo, la ciudad es linda. Creo que vamos a paisaje es lindo. El paisaje, nos vamos a jubilar acá casi. Estamos hablando. Estamos hablando de que más sería bonito pasar nuestra vejez acá. Una casita ya. Una casita con la vista a las montañas. Sí, Ajá. muy bonita. La verdad, contentos por conocer un nuevo lugar y sobre todo lo que está ocurriendo acá, ¿no? Sí. Con mucha expectativa también. Claro. ¿Y cómo se enteraron del evento? ¿Quién les dijo? ¿Cómo tomaron la decisión? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? Cuéntenos un poquito. Mi baterista tuvo contacto con Doris y me dice, mira, va a venir Doris a Lima, quiere escuchar música peruana, ¿no? De lo que hay. Y yo dije, Doris, sí, yo la conozco a Doris. Yo la conozco, dije yo, debe ser Doris Mago, sí. Y yo la conocí un poco por Radio Pacífico, porque obviamente, la onda que tengo de hacer música de años, siempre ha habido a Radio Pacífico. Es más, creo que alguna vez tuve un programa en Radio Pacífico, ¿no? Sí. Y entonces por ahí, finalmente pasé corta la historia, me reuní con Doris, juntamente a otros artistas, llevamos nuestro material, música. Y era básicamente yo quería ver a Doris porque no la había visto de años, porque sé que se había venido a Curahuasi y todo eso. Entonces, y ahí nos conversamos, me contó un poquito de la visión, compartió un poquito esto, y dijimos, bueno, queremos música y estamos pensando en festival y todo eso. Pero lo anecdótico es algo, yo vi en las redes sociales de Doris ya el movimiento de querer hacer un festival. Y así, ¿no? Como cuando uno revisa las redes sociales y miré el festival, dijo, sí, queremos hacer el festival. Y en mi corazón entró un sentir y dije, yo quiero estar en ese festival. Me gustaría ser parte de ese festival, pero como un deseo. Y ahí, bueno, ¿no? Pasó. Y después justamente vino el tema de Doris, nos reunimos, tomamos un café y todo con la gente. Y ahí quedó todo. Y de ahí meses después me llama Doris y me dice, el doctor Klaus, ¿quieres reunirse contigo? Y ok, está muy bien. Para esto, obviamente, como artista, como músico, ya tenemos agenda, ¿no? Estamos siempre trabajando con tiempos, entonces, y me dijo, ya, tal cosa, ¿ok? Lo mismo, si le dije a mi esposa, va a venir el doctor Klaus, quiere reunirse con nosotros, ¿ok? Separa cita, ¿ok? Separamos, nos reunimos en la iglesia donde pastoreamos. Y porque me dijo, quiere hacer una presentación, y entonces nos hizo la presentación de la visión, de todo lo que ha venido haciendo. Y nosotros nos quedamos boca abiertos, ¿no? O sea, dijimos, wow, tremendo. O sea, nosotros hemos venido a hacer pasos de fe en la vida, de nuestras propias familias. Mi esposa es de Chachapoyas. Chachapoyas. En Chachapoyas. Entonces, ella también ha crecido con misioneros, su familia, ¿no? Sí. Yo vengo de abuelos pastores que también han hecho obra misionera en el Cusco, en la zona de Quillabamba, dentro en la selva. Entonces, mirar lo que está ocurriendo dentro del Perú, con todo lo que está ocurriendo, obviamente nuestros corazones se alinearon porque tenemos ese trabajo misionero dentro. Entonces dijimos, no. Ella me miraba con cara diciendo, ni por decir no, y yo con mi cara como diciendo, obvio, ¿no? O sea, y el doctor me dijo, ¿y? Entonces, ¿qué? Él sí. Claro. ¿Son o no son? ¿Viene o no viene? Nosotros dijimos, ¿cómo podemos apoyar esto? Y me dijeron, bueno, queremos que vengan, queremos que vayan, queremos que sean parte de este festival. Y ya, dijimos, ok, vamos con todo. Vamos con todo, vamos a meterle acá. Teníamos ya unas fechas programadas, las cancelé. Y dije, vamos, ya estamos. Ay, qué lindo. Claro, es que hacía toda la historia que nos contaba, a mí particularmente me hacía recordar mucho cuando yo de niña veía el trabajo de mis papás en Chachapoyas. O sea, era sierra, ¿no? El mismo trabajo de construir desde cero las cosas. Y me preguntaba, qué linda historia que nos cuenta, pero al final él te cuenta la historia y no te dice qué quiere, ¿no? Okay. Entonces mientras te va contando le decía, ya, ok, pero ¿cómo podemos hacer? Y cuando al final dice, vamos, yo, o sea, no hay forma de decir no. No hay forma de decir no. Sí, no, a él no. No. Y además porque sentías la presencia de Dios con él. Veías su fe, veías cómo él te inspiraba y te retaba y no te dejaba otra opción que decir, oye, yo quiero ser parte. Sí, es muy insistente también, ¿no? Sí, y yo creo que también es el hecho
de estar conectados en el espíritu, ¿no? O sea, yo creo que cuando conectas visión, conectas propósito. Sí. Entonces yo creo que ocurrió eso. Y simplemente naturalmente dijimos, ¿cómo podemos servir? Sí. Y me dijo, bueno, quiero que Héctor Lazo esté con su banda. Y dije, bueno, vamos. Aquí están. Aquí estamos. Qué lindo. Y bueno, estamos aquí. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuántos años tienen de casado? ¿Tienen hijos? ¿Cuándo se conocieron? Uy, nosotros nos conocimos desde chicos, desde los 8 años en la escuela dominical. ¡Wow! Sí, entonces siempre hemos sido amigos, ¿no? Hasta que en el momento de la adolescencia ya nos acercamos un poco más, amigos en común, servíamos en la iglesia juntos. Esa es mi versión de la historia, él tiene otra versión. Y yo recuerdo que él cuando yo era niña adolescente, compartíamos como amigos, pero él hizo una llamada específica cuando yo tenía 15 años. Me llamó a mi casa y me dijo, Ruth, yo estaba saliendo, esos enamoraditos de infancia, pues, ¿no? Con un chico, y me dice, Ruth, termina con esa persona porque a los 20 yo te tengo que decir algo. Yo, faltan 5 años, ¿no? Para hacer más rápida la historia, a los 20 años me propuso matrimonio, nos casamos a los 23, tenemos 3 hijos, 18, 15 y 10. Y bueno, y seguimos en esta aventura. Por eso es que cuando están en las entrevistas y todo, y él habla de que cuando yo era joven y todo, me dice, ¿te acuerdas de esto? Y esto es como que hemos tenido una vida juntos, ¿no? No solamente como esposos, sino también antes de estar casados, como en el ministerio, servíamos nosotros con jóvenes en la iglesia, él en la alabanza, yo desde donde podía, como en lo que sea, porque eso hemos visto desde chicos de nuestros padres, ¿no? Y bueno, y seguimos. Y espero que sean muchos años más. Sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿No pueden declarar cuántos años cuántos años llevan de casados? De casados ya vamos a cumplir 18 años. Wow. De casados. Pero juntos ya 20, ¿no? Más, ¿no? desde los 18. Ok. Tenemos 40. Ya. Ay, mira. Estamos orando. No parecemos, que es lo bueno. Siempre piensa que mi hija es mi hermana. Sí, mis hijos, a mi hijo, el segundo, que tiene 15 años, ya mide 1,81 m, creo. Sí. Y ya es grandote. Y piensan que es mi hermano también. Y aparte como me he visto, ¿no? Para no perder, pero sí, es una relación larga. Y si yo a los 12 años, recuerdo que yo a veces salíamos de la iglesia y la acompañaba a su casa. Y ella finalmente me terminaba acompañando porque vivía en una zona un poquito peligrosa. Entonces, según yo la dejaba de su casa, pero yo me terminaba acompañando. Y mientras yo regresaba un día, recuerdo, pasaba porque tenía 12 años. Y yo caminaba solo, ya regresando, miré al cielo y le dije a Dios, yo me quiero casar con ella. Entonces, pero yo no quería decirle nada, porque obviamente un adolescente, un jovencito, pues... Con 12 añitos. Con 12 añitos, 14, 15 añitos, estás en toda la onda, ¿no? De las cositas ilusionadas. Entonces yo no quería malograr, yo quería a ella como mi esposa. Y yo dije, por eso le dije a los 20, te voy a decir algo, porque yo entendía a los 12, 14 años que a los 20 ya uno es grande, ¿no? Ya a los 20 está maduro. Ya está maduro, ¿no? Ya hiciste lo que, no sé. Y a los 20, y fue así, ¿no? Fue así, esperé, y obviamente como todas las mujeres me decían, dime ahorita. ¿Qué cosa quieres? Porque está la curiosidad. Claro. No, le dije a los 20. Ay, no. Y según yo no daba a mostrar mis sentimientos, ¿no? Pero no, nunca, yo siempre fui muy reservado. Siempre fuimos amigos. Sí, siempre fuimos Y ya amigos. de ahí hasta que ya hablábamos y comenzamos a servir juntos. Y bueno, gracias a Dios hasta ahorita. Y creo que es parte de que tenga éxito lo que hacemos, ¿no? Sí, yo creo que el ser amigos funcionó mucho. Porque él entró a la universidad, yo entré a la universidad, compartíamos, nos contábamos nuestras cosas, ¿no? Y había esa confianza. Sí. Entonces eso creo que fue bueno. Y una pregunta también, como novios, como jóvenes, ¿no? Como chiquitos se conocieron, ¿puede funcionar esa relación en todos? Como cristianos, ¿no? Cuidándonos también, ¿no? Cuidándonos espiritualmente y físicamente también. Es duro, es fuerte, es difícil. Un consejito para los chicos, ¿cómo haces, no? Sí, yo creo que hay que saber reconocer los tiempos y saber qué es lo que uno quiere. O sea, obviamente cuando eres adolescente, la ilusión y el gustito, ¿no? La curiosidad te llama. Pero yo creo, como digo a mis hijos, ¿no? Tengo hijos adolescentes, tengo una hija de 18, tengo ahora un hijo de 15. Y yo les digo, que básicamente siempre hablamos, ¿no? Y les digo,
mi hija está en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y me dice, obvio, yo sé que naturalmente como jóvenes está ese despertar de querer compartir con alguien, porque ya ves a tus compañeritos que se dan besitos, que ya tiene la enamoradita, Sí. y ya, entonces tú dices, ¿y yo cuándo daré mi primer besito? ¿Cuándo haré esto, no? Entonces yo le digo, o sea, básicamente le digo, todo tiene su tiempo. Sí. Y tienes lo que se guarda, se hace más especial. Y cuando se hace más especial, es más valorado Sí. y es más solicitado. Sí. Entonces, ¿tú quieres ser alguien más valorizado o quieres alguien que no tenga tanto valor? Entonces, entonces tranquilo, ¿no? Entonces, y creo que ese concepto de ser diferente, de no hacer lo que todo el mundo hace, Sí. te da la posibilidad de no equivocarte como todo el mundo se equivoca. Sí. Entonces, yo creo que como jóvenes y adolescentes tienen que pensar en eso. O sea, ¿yo me quiero equivocar como el resto o quiero ser alguien diferente y quiero guardarme para la persona correcta? Sí. Y entonces creo que eso fue un poco, ¿no? Yo desde muy adolescente, no voy a decir que fui una mansa paloma, ¿no? Obviamente me metí al cristianismo de lleno a los 18, 19 años. Y ahí casi llegamos juntos, ¿no? A meternos, porque ambos estábamos en la iglesia, pero no estábamos tan metidos en la iglesia como se dice, ¿no? La fe no se hereda, ¿no? La fe se construye. Entonces, y cada uno cometió sus errores en ese camino, pero aprendimos que por eso que yo no quería estar con ella. O sea, yo no quería Claro. decirle mis sentimientos, porque yo sabía que era inmaduro, estaba en mi cabeza en otras cosas, estudiaba en un colegio obviamente no cristiano y eran otras reglas que funcionaban, estaba en tonterías, ¿no? Claro. Entonces yo no quería ser parte de eso. Entonces, y cada uno tenía sus luchas, ¿no? Sí. Entonces esperé el momento correcto y cuando ya nos metimos con Dios, realmente dijimos, ¿no? O sea, va a ser. Y eso que ya nos conocíamos, éramos amigos de Sí. tiempo, pero sí teníamos, o sea, sí, por eso yo le digo a los chicos, si ya empiezas una relación, cuando vienen y me dicen, pastor, mira, me gusta tal muchacha, esto, chévere que te guste, le digo, también a mí me gusta el pay de limón, me gusta el tartalete de fresa, ¿no? Pero si tú realmente quieres algo serio con esa muchacha, dime, ¿no? O sea, ¿realmente quieres algo serio? ¿La quieres para toda tu vida? ¿La quieres casar? Sí. Hombre, pastor, pero no poner tan poco a poco. Entonces, Sí. por eso, poco a poco, tranquilo, deja las etapas tranquilo y disfrútalas. Entonces, conozcas, se salgan en grupo, disfruten, conoce cómo es la persona. Sí. Entonces, pero es un tema de realmente tener las cosas claras y tener gente que te esté mentoreando también, que te Sí. esté llevando en la mano. Porque a veces los muchachos no se equivocan porque quieran equivocarse, sino también se equivocan porque falta una educación detrás de un acompañamiento también y de una conversación honesta. Y yo creo que ahí hay que trabajar mucho como padres, los pastores también. Sí. Tenemos que bajarnos un poquito del púlpito y ser más horizontales con los muchachos. Sí. Y no tener miedo a hablar de sexo, no tener miedo a hablar de relaciones, no tener miedo, o sea, hay que tocarlo porque Sí. los adolescentes lo necesitan. Si nosotros no lo damos, lo van a consumir en el YouTube, lo van a consumir Claro. en el TikTok y no siempre es lo correcto. Claro. Yo creo que eso es parte de lo que tratamos de hacer, ¿no? Ok. ¿Y tú cómo lo viste como chica, no? Para mí, sí, como chica es un poco más como que reservado y complicado porque es como que si es que pasa algo, entre comillas, a quien más le doldría sería a la mujer por los estereotipos que tenemos, ¿no? Pero para mí fueron importantes dos voces en mi vida, la de mis papás y las de mis pastores. Las de mis papás porque me sorprendió mucho cuando le conté a mi mamá que él estaba pretendiéndome. Ay, parezco abuelita hablando así. Pero que él quería estar contigo, ¿no? Pero mi mamá me dijo, qué bueno. O sea, fue la primera persona con la que mi mamá con alegría aceptaba que forme parte de mi vida. Y no es que yo haya estado con otras personas, no, Ajá. simplemente su actitud me dio tranquilidad y me dio paz y ella fue la que convenció a mi papá. Entonces, y era porque mi mamá lo había visto crecer en la iglesia, lo había visto en la escuela dominical, había sido su profesora de escuela dominical, lo conocía un poco, ¿no? En ese aspecto y veía también cómo era. Entonces, para mí, el que mis papás estén de acuerdo con esa relación fue muy importante, en principio. Lo segundo fue la voz de mis pastores, porque nuestros pastores nos conocían más en intimidad espiritual que nuestros papás, porque con ellos pasábamos tiempos de oración, de ayuno, ¿no?
en lo que hacíamos dentro de la iglesia y tener el respaldo de ellos también yo lo acepté y sentí que venía también de Dios. Y una oración que yo le hice a Dios desde el fondo de mi corazón fue: Dios, yo no me quiero equivocar con la persona con la que esté en esta temporada de mi vida, así que tú ayúdame con estas dos cosas. Y eso pasó. Entonces, cuando Dios me mostró claramente que yo me iba a casar con él, ya, o sea, la voz de mis papás, el respaldo de los pastores, para mí ya fue como que el inicio de lo que se tenía que construir, porque no significa que cuando Dios respalda y tus papás también, ya todo es de maravilla, Sí. ¿no? Sino era la persona correcta, lo único que nosotros teníamos que hacer eran las cosas correctas, Claro. ¿no? Así fue. ¿Qué es lo más grande que Dios haya hecho en la vida de ustedes? ¿Han habido problemas? ¿Han habido cosas difíciles? Como matrimonio. Como individuo, como, individuo. ajá. Bueno, si hablamos de cosas juntos, o sea, muchos milagros, ¿no?, que ha hecho con nosotros. Desde cuando nos casamos y nos mudamos, solamente teníamos un colchón. Y ver cómo Dios ha sido fiel a lo largo de todo esto a través de principios que aprendimos de Dios, como el dar, como el ser generoso, aun cuando, a veces le digo a la iglesia, aun cuando teníamos 8 soles nada más. Sí. Pero nunca dejamos de dar, nunca dejamos de ser generosos con la obra. Y ya los hijos vinieron y Dios en cada hijo que venía era una añadidura, por eso quería tener 12 hijos, yo igual. No, pero ver la mano de Dios, de cómo nos llevó, entonces, de cómo empezamos, básicamente, ¿no? Lo que teníamos era la carrera que nuestros padres nos habían apoyado, y empezamos de ahí, ¿no? Entonces, cómo Dios fue abriendo puertas en el trabajo, en esto, en la gracia y todo eso, y la única clave fue servir al Señor, ser generosos en la obra, y Él nunca falló, ¿no? Entonces, eso yo creo juntos, y para generalizar, pero obviamente cada uno tiene un testimonio, ¿no? Sí, y bueno, ya para individual, ya que le habló como de pareja, en realidad yo he visto la mano de Dios desde que nací. Porque yo nací con mis papás, mi papá tenía 51 años, mi mamá tenía 26. Wow. O sea, se llevan bastante tiempo de diferencia. Y mi mamá, el diagnóstico médico que le dieron a mi mamá era que no iba a poder tener hijos porque ella tenía un útero de niña. Al final somos 5. Wow. Yo fui la mayor, pero por ser la mayor, ese embarazo tenía riesgo, Sí. ¿no? Entonces, y mis papás servían en la obra, eran pastores allá. Mi mamá, cuando yo estaba embarazada, ella me dice: Ruth, el embarazo contigo fue duro porque no solamente se movía el tema natural, sino también el tema espiritual, porque ellos estaban en un lugar donde había mucha brujería, muchas cosas. Entonces me dice: yo claramente vi cuando estaba acostada en la cama una sombra de este tamaño con un cuchillo en la mano apuntando hacia mi barriga, y en el nombre de Jesús yo lo reprendía. Esas historias que mi mamá me cuenta, y además cuando nací, yo nací con una enfermedad que se llama, bueno, es cuando se te sube la bilirrubina, los glóbulos rojos se te mueren, te quedas sin glóbulos rojos, mi sangre es B negativo, y eso no se encuentra fácilmente, y tenían que hacerme transfusión de sangre en menos de 24 horas cuando tenía 13 días de nacida, y si es que no lo hacían, yo me quedaba vegetal. Entonces, mis papás en ese momento vieron la mano de Dios totalmente sana, no se necesitó absolutamente nada. Entonces desde ahí como que yo fui marcada, porque yo decía: Dios, si tú has permitido que no me muera en la barriga de mi mamá, si tú has permitido que yo salga de eso, es porque tú tienes algo conmigo, ¿no? Mientras fui creciendo, y viendo cómo mis papás servían en la obra, viendo que aún en la época del terrorismo en Chachapoyas no teníamos para comer, y que llegue un paquete de comida con el nombre de mi papá, sin el apellido, con el nombre de mi papá, y cuando no había nada, es la mano de Dios totalmente. Y era que a 2 cuadras vivía un señor que se llamaba igual que mi papá, pero que se equivocaron, y trajeron la comida. Ver cómo mi mamá sacó adelante 5 hijos, ¿no? Y con mi papá era policía y pastor, entonces no es que para 5 hijos, ¿no? Ver la mano de Dios cuando yo estudié en la universidad, yo estudié gratis la universidad, porque se abrió una posibilidad, postulé, gané una beca y estudié en la universidad gratis. Ver a dónde Dios me ha llevado en el trabajo, porque además del servicio yo trabajo por fuera, y ver cómo he visto la mano de Dios que respalda,
eso, y además el llamado junto con mi esposo, y ver cosas que yo veo en mis hijos, la provisión de Dios, su respaldo, aún en los momentos, en cosas mínimas. Es Dios, o sea, para mí Él es todo. Por eso ya hace un rato te decía, al final del día nosotros como padres nos podemos preocupar porque viene con los hijos. Oye, ahora en esta etapa, ¿qué podemos hacer? O termina el colegio, viene la universidad, ¿y cómo vamos a pagar? Pero Dios siempre ha sido, al final, el sostén de las cosas. Y yo entendí desde muy chica que yo dependo de Él. Por más de que esté casada con mi esposo, que sea un siervo de Dios, al final del día es Él. Sí. Somos los dos delante de Él. Sí. Entonces es eso. Es básicamente ese Dios es grande. O sea, Sí. no hay palabras para explicar. No hay palabras. Sí, Y Él, sí. sí, es muy lindo, ¿no? Que uno como que lo palpe, ¿no? Como que, o sea, lo veas ahí, ¿no? Es muy interesante y a veces muchas personas, no sé, a veces para mí es como que, ¿cómo no creer en un Dios? Un creador de todo lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, el paisaje ahora, ¿no? Entonces son cosas que dices, ¿quién lo hizo? ¿No? Entonces, un consejito, el último consejito para los chicos, porque en estos tiempos hay muchos que no quieren casarse. Sí. O sea, dicen, no quiero tener hijos tampoco. Entonces, un consejo para ellos, para terminar. Yo les daría el consejo de que no renuncien a una ilusión hermosa que Dios pone en el corazón del ser humano, que es un matrimonio. Siempre digo que la convivencia es conveniencia y que el matrimonio es compromiso. Y esta sociedad tan egoísta, porque estamos en una sociedad egoísta con una corriente humanista fuerte que se mete a través de las redes sociales, que nos vende mucho ese humanismo del yo lo puedo solo, yo no necesito un hombre, y crecen estas corrientes feministas o el machismo por un lado, donde cada uno piensa que puede hacer su vida independientemente. No, Dios nos creó con un propósito, con un plan. Dios creó a Adán y ahí la creó a Eva y fue un complemento para que hagan las cosas juntos, fructifiquen, prosperen, avancen, logren cosas. Hay bendición en la unidad. Dios habla mucho de la unidad dentro de un marco de bendición de parte de Dios. Así que yo le animaría a los chicos, o sea, guarden su corazón, guarden su mente, guarden su cuerpo para esa persona especial que Dios tiene, porque tiene una persona especial para ti. Hombre, mujer, para ti. Si tú eres una chica, tiene un chico para ti exacto, que va a calzar exacto. Y para este chico también, una chica que va a calzar exacta. Solamente aprende a esperar, aprende a confiar en Dios. Si Él pudo traerme a mi medio limón, mi media naranja, mi media toronja a mi vida y traer a este varoncito a su vida, también hay para ti. Solamente aprende a esperar el tiempo correcto, cuídate, guárdate, y algo que hacemos juntos es ora por la persona. Hoy nosotros como padres oramos por el futuro esposo de mi hija, la futura esposa de mis hijos, de mis dos hijos, que están bien guapos también. Y oramos por ellos. Yo le digo a mis hijos, tú no sabes dónde ellos están, pero ora por ellos, que Dios los cuide, los guarde. Así que no pierdas la ilusión de casarte, no trates de hacer tu vida en un egoísmo que este sistema te vende. Sé disruptivo con el sistema, guarda tu corazón, confía en Dios, que Él tiene para ti la persona y Él conoce los deseos de tu corazón también, ¿no? Es decir, y Él te conoce y Él te va a traer a la persona que es la correcta. Eso es lo que yo le diría. Pero yo creo que además de eso hay algo importante, porque el que hoy los chicos piensen de esa forma es consecuencia de lo que ellos han visto, ¿no? Han visto matrimonios destruidos, egoísmo y todo eso. Y ahí yo quiero tomar una responsabilidad como parte de la generación que ha dado ese testimonio, ¿no? Y es pedirles perdón por ese ejemplo que ellos han recibido, que de repente no viene de parte de Dios y que sabemos que en realidad no viene de parte de Dios, ¿no? Entonces es decirles, oigan, nuestra generación de repente no les ha dado ese ejemplo adecuado y nosotros, me atribuyo el ser representantes de ellos, les pedimos perdón por eso, porque no hemos actuado conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios ama el matrimonio, la palabra de Dios bendice los matrimonios que tienen hijos. Y cuando nosotros experimentamos el matrimonio y experimentamos la bendición de tener hijos, vemos que Dios es bueno realmente. Entonces, eso creo que es muy importante. Sí.
Bueno, muchas gracias y con este consejo de Héctor y de Ruth nos despedimos. Hasta la próxima. Cada historia que escuchamos nos recuerda que Dios marca nuevos comienzos. Hasta una nueva edición de Nos Visitan, solo por Dios Pisuyana Radio.